Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Hoy nos acompaña Javier Esteban y hay que decir que llega un momento en que a todo entrevistador le toca enfrentarse a alguien que ha hecho más entrevistas que él. Normalmente quien hace entrevistas está acostumbrado que aquel que está enfrente esté a su vez acostumbrado a estar siendo más entrevistado que a entrevistar. No es el caso. Hoy nuestro entrevistado es uno de los grandes autores de entrevistas que hay ahora mismo en el ámbito hispano. Tiene en su haber una cantidad gigantesca, ha tratado a personajes como Ernesto Jiménez Caballero, o sea que imagínense ustedes lo pronto que empezó a hacer entrevistas y recientemente pues ha seguido con esa labor en libros, en documentales, en programas, etcétera. Él es Javier Esteban, como ya he dicho. Algunos de ustedes ya le habrán reconocido porque ha salido en programas como aquel gran programa que tenía Fernando Sánchez Dragón, la televisión. Le pueden ustedes seguir en Círculo de Sueños, que es su webblog. Y él es profesor de máster en psicoterapia psicoanalítica de base antropológica. Digamos que en definitiva se dedica a la hermenéutica de los sueños, es terapeuta, es profesor universitario, es autor de numerosos libros, de entrevistas, de monográficos con distintos autores. De todo ello vamos a hablar hoy, pero bueno, sin más dilación, para pasar a escucharle, que es de lo que se trata. Javier, muchas gracias por haber venido al programa, es un verdadero honor. Y quisiera comenzar preguntándote por qué es el inconsciente, porque digamos que es un poco el término que nos puede servir de punto de partida y sobre todo cómo el inconsciente se relaciona con nuestro lado consciente, es decir, cómo nos relacionamos de manera consciente con aquello que está ahí y que sin embargo pues parece que es una zona ignota y que además durante mucho tiempo era ignorada, por lo menos de manera explícita, dentro del ámbito de la cultura. Pues la pregunta es buena. No hay tan buena respuesta para esto que dices. Últimamente se dice desde la neurociencia, que ahora es casi la religión científica con respecto a la mente, que ya se detectan las imágenes emergentes, lo que Freud llamaba el pensamiento, cosa que todos tenemos dentro, ¿no? Imágenes que nos pueden aterrorizar, que nos pueden dar el día, que nos pueden hacer cambiar, etcétera. El carácter, el talante, no sabemos muy bien qué sea esto de lo inconsciente. Vamos a tratar de llamarlo lo inconsciente para diferenciarlo del adjetivo inconsciente como persona que no. Entonces, la historia de lo inconsciente es larga. Realmente la historia moderna es más limitada y, cómo no, esto entre ingleses y alemanes se lo disputan, ¿no? Es verdad que los ingleses tienen la preferencia en cuanto a la palabra, pero va a ser sobre todo el romanticismo alemán, muy influenciado por la filosofía alemana y posteriormente la otra filosofía alemana de Schopenhauer y Nietzsche, quien van a tirar de este concepto. Y va a ser Freud el que lo recoja en términos, vamos a decir, psicoanalíticos o en términos terapéuticos. ¿Qué puede ser esto del inconsciente? A mí me gusta relacionarlo siempre con... Hay una imagen muy típica cuando se estudia psicoanálisis que es como un iceberg, un iceberg. Hay una parte fuera y hay otra parte abajo, y en el iceberg hay tres partes, en esa isla que se sumerge, que son el yo, el superyo y el ello, ¿no? La primera tópica de Freud, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay algo en nosotros que de algún modo están gobernando nuestros actos, pero que no conocemos. ¿Y cómo puede ser esto de que haya algo en nosotros mismos que no podemos conocer? ¿Y qué pueda ser esta cosa que es lo inconsciente? Pues ya entramos un poco en el terreno de la especulación. La ciencia, los observadores del cerebro, lo que ven es que efectivamente lo inconsciente, por así decirlo, proyecta imágenes mucho más rápidas que el pensamiento consciente, un poco antes que el pensamiento consciente, que determinan nuestro comportamiento, hasta ahí sabemos. Y gracias al genio de Freud, ¿no? Genio, y bueno, luego hablaremos un poco de la parte limitante sobre lo inconsciente de Freud, pero gracias al genio de Freud, Freud llega a decirnos que donde podemos ver lo inconsciente es fundamentalmente a través de los sueños. Él dice la gran vía, la vía regia para conocer lo inconsciente son los sueños. Pero no solo los sueños. Cuando hacemos un chiste, estamos de algún modo invocando a lo inconsciente. Si, por ejemplo, hay una mujer, una ministra de Cultura, en un premio literario y entre un grupo de hombres les pregunta a todos, son todos escritores viejos, en fin, eh, mayores, ya gente mayor y un tanto conservadora, y les dice: ¿saben ustedes en qué se parece un restaurante chino a un hombre? Pues todo el mundo se queda callado, evidentemente, ¿no? Y entonces la ministra del momento dice: en que todo empieza como un rollito de primavera y acaba en un cerdo agridulce.
Es una cosa, pero rápidamente nos viene como una imagen, nos viene algo, chiste totalmente contrario, desfasado y fuera de lugar. Contestación de uno de los famosos escritores. Y dice, ¿sabes en qué se parece el maltrato y el parqué? Y dice, ya no. Y dice él, pues en que por mucha cera que le des siempre hay que entrar a cuchillar. Dos barbaridades, cada una de un... Pero vemos cómo en estos dos chistes lo inconsciente, pues claro, ¿por qué nos reímos de esta salvajada o de la otra salvajada, no? Ambas representantes de la sombra, hombre-mujer, mujer-hombre, ¿no? Porque hay algo dentro de nosotros que no acaba de manifestarse. Entonces, el psicoanálisis, que ha sido como la hoja de ruta de la búsqueda de lo inconsciente, para Freud, con respecto al inconsciente, a mí me resulta bastante limitante. El inconsciente de Freud, yo siempre digo un poco en broma a los alumnos que se parece un poco al tren de la bruja. O sea, ahí están las represiones, aquí te pegan un escobazo, aquí te dan un susto. Acuérdate de Joseph Campbell, lo que llega a decir. Joseph Campbell, que es junguiano, y llega a decir, joder, hace una metáfora muy bonita, ¿no? Dice, Freud estaba pescando encima de una ballena, una sardina, cuando dijo el inconsciente. Estaba encima de una ballena. Entonces, si devolviéramos su lugar en la tradición a lo que sería lo inconsciente, sería lo sutil, sería lo manifiesto y lo no manifiesto, sería lo otro, el gran otro, sería todo aquello que no comprendemos y parte de lo cual determina en gran medida nuestras acciones. Entonces, decir cómo podemos tratar desde lo consciente lo inconsciente, pues yo creo que con muchísima observación. Para esto la meditación, y bueno, yo ahí recomiendo siempre a Pablo Dors, a los que son cristianos, ¿no? Porque Pablo ha entroncado y ha revivificado la tradición cristiana de meditar. Estuvo en el programa, además. Fíjate, pues mi buen amigo Pablo, y aquello que decía Claudio también, ¿no? Meditar es como tirar una moneda a un estanque y ver qué pasa, ¿no? Entonces, desde la consciencia tenemos que ver qué pasa con nuestro inconsciente a través de nuestros sueños. Ese es el trabajo fundamental que yo realizo, pero también a través de nuestros actos poéticos, de nuestra manera de escribir, de nuestros chistes, de nuestros actos fallidos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, respeto, mucho respeto por lo inconsciente porque está ahí. No lo ignoremos, no seamos cognitivo-conductuales, no pensemos que todo eso no tiene importancia, porque determina los actos de nuestra vida y estemos muy atentos. La gran idea de los gestálticos de Peirce fundamentalmente es conseguir integrar lo consciente con lo inconsciente. Es el sueño de Grodeck también, es lo que ve Freud también, cómo de alguna manera podemos no estar escindidos, podemos estar en comunión entre lo consciente y lo inconsciente. Y esa es una tarea de toda una vida, porque evidentemente hay que curarse, hay que ir a terapia, hay que conocerse, hay que limpiarse, hay que meditar, hay que trabajar. Y esa es la tarea de individuación de la que lo hay ¿no? De crecimiento personal. Es O complejo sea, la pregunta, ¿eh? La pregunta. Yo he preguntado mucho, también así, de complejo, pero es que soy más viejo que tú, por eso pregunto más. No te quites. y bueno, una cosa que sí que Freud retomó de los griegos era la idea de la curación por el habla, porque es cierto que él primero comenzó con la hipnosis y pudo ver en ese ambiente positivista más decimonónico que del siglo XX, pues digamos, métodos que hoy en día nos parecerían aberrantes frente a esa cura por el habla, que podríamos decir que es un poco la gran genialidad de Freud, ¿no? Descubrir que hablando, que en el fondo era algo que, por ejemplo, en las culturas católicas, en la figura del confesor ya existía, pero que no tenía ese significado desacralizado. Y digamos que hablando lo que se puede llegar, y con la ayuda de un terapeuta que desde luego esté versado, es al autoconocimiento. ¿De qué forma la interpretación de los sueños, que tú defiendes que es un acto poético, el sueño, nos puede ayudar a llegar a ese autoconocimiento, a descubrir quiénes somos y de alguna forma qué podemos hacer en esta vida o por qué estamos aquí? Pues mira, yo ahí sigo el primer maestro que tuve fue Luis Cencillo. Eh, Luis Cencillo era un genio de la filología, era un genio de la filosofía, era un genio del lenguaje, y sobre todo era un genio de comprender los sueños. Entonces él decía que los sueños no están velados por la censura de la vigilia, que durante el día tenemos muchas resistencias que desaparecen durante el sueño. Y aunque los sueños nos hablen en metáfora, si los entendemos y los integramos, sabemos exactamente lo que pensamos, sin mentiras.
sin censuras. ¿En qué posición estamos en la vida? ¿Qué es lo que deseamos? Vamos a conocer nuestras sombras, vamos a conocer nuestros límites y vamos a conocernos mucho mejor. Claro que la cuestión es por qué los sueños nos hablan en forma de metáforas, como las parábolas, como las enseñanzas de los profetas, como quizá porque la propia realidad sea metafórica en sí misma. Estoy pensando que quizá la realidad sea metafórica, ¿no? Esto el hinduismo lo tiene muy claro, que todo es en el fondo un sueño dentro de un gran sueño, ¿no? Y esto es lo que vivimos cada día, ¿no? Los indios, los mesoamericanos dicen que, o los sius también lo decían, ¿no? Que existen dos sueños, el gran sueño, que es la vida, como metáfora, como camino individual hacia la luz, hacia la individuación y hacia la realización, y existe el pequeño sueño, que es el sueño nocturno. Y Ben Arabi, ya rozando la poeta, el ser un poeta excelso y místico, dice es que Dios nos ha regalado el sueño para que sepamos que estamos en un sueño. Y cada mañana cuando nos despertemos darnos cuenta de que estamos en un sueño en la vida, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, el sueño nos puede decir de nosotros todo aquello que ni se nos ocurriría y que durante el diurno nos impedimos ver de nosotros mismos, ¿sabes? De hecho, el proceso de represión del que Freud habla con muchísima sutileza es un proceso en el cual se produce un olvido, pero no es un olvido voluntario, no es una represión de las fuerzas del orden, del superior, ¿no? Es un olvido voluntario para poder integrarnos en la vida y tener afecto. Y ahí se produce la sombra, por ejemplo, ¿no? Es decir, si nosotros entendemos de pequeños que para ser queridos tenemos que ser del Real Madrid, ¿no? O del Atleti, o estar contra el Real Madrid o contra el Atleti, o ser comunista, o ser de la Falange, o todo esto nos va a quedar muy dentro, ¿no? Como introyecto. Es decir, el inconsciente es aquel lugar que no conocemos, que probablemente Sencillo en su gran libro, El inconsciente, dice, pues es que hay muchos inconscientes, hay como capas del inconsciente. Por lo menos hay uno que es el radical, que es del que hablaba Yu, que es el inconsciente donde no existe el tiempo, donde todo está junto, donde la creación se manifestaría de manera completa, y es como si tuviéramos una antena que nos comunica con él, ese sería el inconsciente radical, pero está, él decía, un inconsciente sémico, es decir, un inconsciente de significados, también hay un inconsciente pasional, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas capas de lo inconsciente. Están dentro de nosotros, pero también están fuera. Hablaba de las limitaciones de Freud, porque Freud en realidad, al intentar hacer una visión científica, que tampoco es tan científica, porque no deja de ser un maestro de la sospecha, Freud, ¿no? Por tanto, es un filósofo que rompe con su tiempo, sometido a las tiranías propias del siglo XIX, ¿no? Entonces, Freud lo que hace es situar lo inconsciente dentro de cada uno de nosotros, olvidando la conexión con lo alto, con lo supraconsciente. Esta la denigra en su primera parte de la historia de los sueños, ¿no? Vamos, de la interpretación de los sueños, su famoso libro, pues dice, bueno, hasta aquí las locuras que se han dicho de los sueños, y ahora vengo yo. Y ahora vengo yo. Y yo voy a sentar cátedra, y para empezar, los sueños están dentro de nosotros, son siempre manifestaciones de deseos, incluso aquellos que no se cumplen, perder el avión, llegar tarde al tren, angustia, etcétera, etcétera, y además tienen un componente sexual, de deseo sexual o erótico en sentido amplio, no exactamente sexual, ¿no? Así que Freud matiza mucho lo del inconsciente, pero también le da una vía hacia la terapia, ¿no? Que es lo que hablas tú de la cura por la palabra, ¿no? A mí Jodorowsky me decía, eso ya no funciona, si es que alguna vez funcionó, la palabra no cura, ¿no? No, no, el psicoanálisis puro cada día es, yo diría cada día es más excelso y cada día es más raro. Va como desapareciendo. Los ya freudianos casi no hay lacanianos y los junguianos siempre andan ahí, ¿no? Todos ellos son analistas o psicoanalistas, pero las terapias van por otro lado. Desde la Gestalt van por otro lado, van por lo experiencial, van por el grupo. O sea, la gran herramienta terapéutica que puede ayudar al hombre es el grupo, lo que hacen los indios primitivos y las tribus todavía que conocemos de la Amazonia, de que se reúnen, se cuentan los sueños, tratan sus problemas. En sentido moderno podríamos ver algo parecido en Alcohólicos Anónimos, ¿no? Que es el único lugar donde puedes salir de la adicción más salvaje es la del alcohol, ¿no? Totalmente. Además mencionabas a Jodorowsky, que es un gran amigo tuyo, hiciste el libro Psicomagia, que yo me he enterado después de que habías hecho tú ese libro, un libro muy interesante que sintetiza su pensamiento. Y claro, Jodorowsky también de alguna forma vuelve a los griegos, si no me equivoco, para convertir la representación en una forma también de autoconocimiento, ¿no? Que era lo que hacían ellos con la tragedia clásica para producir una catarsis.
con una especie de metanoia en ese sujeto sometido a la terapia, y yo por lo que he podido ver y leer, eso es un poco lo que hace Jodorowsky, figura controvertida. Jodorowsky, yo siempre que alguien me dice que es un charlatán, que decir que es algo que se dice mucho de él, lo que hago es leerle algunas de las páginas que están al principio de la danza de la realidad, y normalmente el interlocutor ya no vuelve a decir lo mismo, porque creo que solo hay que hacer ese ejercicio para darse cuenta de que no lo es. Entonces quisiera preguntarte por cómo ha cambiado esa interpretación de los sueños, ¿no? No sé si con Jodorowsky y con tantos otros personajes que desde los tiempos de Freud han puesto su foco. Obviamente esto daría no ya para un programa, sino supongo que para un simposio de varios horas, pero bueno, por sintetizar, ¿qué es lo que a Javier Esteban le parece más relevante del cambio que se ha producido desde los tiempos de Freud en lo que a interpretación de sueños se refiere? Pues fundamentalmente lo que se ha producido primero es la aparición de Jung, porque Jung va a marcar, va a ser la herejía o la heterodoxia, mejor dicho, dentro del movimiento psicoanalítico. Entonces Jung, volviendo a lo que nos contaba Campbell, Jung tiene una relación con lo inconsciente que es una relación sanadora, que es una relación que de algún modo nos expande la conciencia, donde lo sagrado está presente y donde la clínica se queda corta. No se trata ya de la clínica, se trata de encontrarse a sí mismo, ¿no? Y esto va a cambiar vehementemente la visión de los sueños, ¿no? Es aquella discusión que se dice que tuvieron, ¿no? En el barco aquel que iba a América, ¿no? Donde, bueno, pues Freud empieza a hablar de la represión sexual y Jung le contesta con que en realidad lo que hay es mucha represión espiritual. Entonces, a partir de ahí, probablemente no fueran estas las palabras, pero las ideas fuerza eran estas, ¿no? A partir de ahí era más que probable la escisión. Entonces, digamos que Jung tiene una visión de lo inconsciente y, por tanto, de la manifestación a través de los sueños, que sin dejar de ser clínica, ¿vale? Pues profundiza en algunos aspectos que no están tan relacionados con la pulsión solamente o con la censura o con, digamos, las sombras, sino que intentando integrar la sombra, ve que también hay luz en lo inconsciente. Porque claro, Freud es hombre de su tiempo y de su vida. Entonces, a Freud le llegan estas mujeres a las que llaman despectivamente histéricas, que manifiestan síntomas, y lo que Freud descubre es que esos síntomas son la manifestación de algo inconsciente. Y entonces piensa, lógicamente, que, porque es un médico y él lo que quiere es curar a la gente, piensa que lo que la gente tiene en el inconsciente son problemas, básicamente, y enfermedades y miedos y apegos, etcétera, etcétera, etcétera. Jung va a tener otra visión. No se sabe muy bien todavía cómo, a través del libro rojo hay muchas interpretaciones, pero cómo estos ejercicios secretos que hace Jung, para alguien relacionados con sustancias, para mí no necesariamente, pues le van a abrir el acceso al inconsciente de otra manera, ¿no? Totalmente distinta a la de Freud. Entonces los sueños pues van a cambiar. Luego cada autor, pues el que Adler, si está obsesionado con la voluntad de poder, pues va a ver en los sueños la voluntad de poder, ¿no? El que conoce el lenguaje, pues se va a dedicar a analizar el lenguaje en los sueños. En fin, hasta llegar a Perls. Perls, que es otro psicoanalista de escuela oficial, lo que va a hacer es decir, los sueños, señores, no se pueden interpretar, ni tiene razón Freud, ni tiene razón Jung, y sobre todo, ni tienen razón los freudianos, ni los jungianos, ni los terapeutas. Y los sueños lo que hay que hacer es integrarlos mediante la representación. Es decir, lo que tenemos que hacer es con el grupo representar los sueños, precisamente como hacían los primitivos. Vamos a representarlos y por el método de subjetivación total, de hacernos cada parte del sueño. El sueño es un cine con una película donde sale, como en aquella película de Woody Allen, el cazador sale y le entrega a la mujer una rosa, ¿no? Pues el soñante es el cine, el acomodador, el que vende el bombón helado, el protagonista de la película, la rosa y la mujer. Es decir, somos todo en el sueño. Y vamos recorriendo las diferentes partes del sueño, eso lo hacemos en el círculo de sueños, y cada uno va proyectándose, identificándose con las partes. Y así vemos qué partes están extendidas en uno, no son reconocidas, o qué asociaciones se producen con cada una de las partes. Es decir, ya no estamos interpretando, sino actuando un sueño. Y sería un salto bastante grande. ¿Qué ocurre? Que los gestaltistas han olvidado las bases psicoanalíticas y junguianas de Perls, con lo cual se quedan en lo de la representación y en la fenomenología del sueño, y esto no es. Vuelvo a repetir, para mí el autor, y más en castellano, con más interés en todo esto es Luis Sencillo, porque realmente
recopila desde su gran sabiduría todo lo que se dice prácticamente de los sueños, ¿no? Así que el mundo de los sueños actualmente ha pasado una época muy oscura. No sé si te comentaba el otro día que voy a la, a la casa del libro, pregunto por sueños y me dicen allí, en esoterismo. Digo, pero hombre, pero si los sueños, a ver, si es el libro de Freud por excelencia, es el de los libros de Jung por excelencia, de Adler. No, es que ahora están entre autoayuda y esoterismo los sueños. Y la verdad es que el 95% de lo que se publica en los sueños es basura psíquica, incluidos todos los diccionarios que no valen de nada, porque el sueño es dinámico. Hay un símbolo universal, pero uno personal, ¿no? Y luego ya te decía que han pasado una época de, igual que el romanticismo fue una rebelión contra Descartes y ahí aparece el inconsciente culturalmente, pues han pasado una época donde los sueños era cosa de brujas y de chamanes, en el mal sentido de la palabra chamán, que es algo muy importante, un chamán, y eran como detritus psíquicos, y ya no te cuento para los neurocientíficos. Menos mal que Alan Hobson, que es el otro gran autor moderno, porque es el neurocientífico, empieza a observar el funcionamiento del cerebro, pero a través de cosas que le ocurren a él, entre otras un ictus, va cambiando su visión de los sueños. Y después de 10 obras ya reconoce una función terápica, terapéutica, menos mal a los sueños, porque pensaba que era como si estuviera el ordenador lavando basura por la noche y que no tenía ningún sentido, que estaban deslavazados, etcétera. Basta un ejemplo que yo siempre pongo en los cursos. ¿Cómo es posible que los sueños sean casuales completamente cuando los sueños se repiten o cuando un sueño continúa con el otro o empieza donde había acabado el otro? Eso sería imposible, la lotería cósmica de lo inconsciente, ¿no? Ese conjunto de imágenes que tenemos, claro, hay autores, ¿no? Schelling dice, por ejemplo, Schiller, perdón, dice, por ejemplo, que se puede trabajar, se puede entender los sueños porque si nosotros colocamos una serie de imágenes, nuestro cerebro las ordena. Entonces, con el recuerdo que tenemos al despertarnos, ordenamos una historia. Ya, pero esto no explica los sueños repetitivos ni los sueños lúcidos. Es decir, hay que ser bastante cerrado de mente y no poder ver a través de los aparatos electrónicos algo para decir que los sueños no tienen ninguna función. Y de esa hemos salido. Ha habido un momento, unos años muy duros, porque además la teoría dominante en la psicología, por lo menos en España, cognitivo-conductual, pues ha negado la utilidad de los sueños, ¿no? Los considera como algo que el ser humano no debe estar atento a ellos, ¿no? Cuando son la fuente de información probablemente más potente que hay sobre el inconsciente de uno, ¿no? Y sobre los motivos que uno no conoce y por los cuales actúa. Cuando Jung relata en sus memorias ese episodio que tú antes estabas rememorando del barco, y después procede a hacerle una crítica a Freud, que también relata que Freud esos días tiene, si no recuerdo mal, un sueño en el que siente que le traiciona a su hijo, ¿no? Y de alguna forma está sintiendo que el que le traiciona a Jung y demás. Jung lo que decía es que tenía la sensación de que Freud, por su estricta educación en un ámbito judío, quería de alguna forma poder condensar todo lo que se podía decir sobre la interpretación de los sueños en un libro, ¿no? Y de alguna forma que todo el mundo solo tuviera que acudir a ese libro para encontrar la verdad revelada. Sin embargo, Jung, también por razones biográficas, ¿no? Antepasados masones, relación con los Rosacruces, contacto con otras culturas y demás, pues pudo incorporar conocimientos de otras culturas. Quisiera preguntarte por cómo otras tradiciones, has mencionado el chamanismo, ¿no? También podemos hablar del budismo, del yoga, del sufismo, han entendido los sueños. Obviamente esta es otra pregunta que daría, pues supongo, para distintas clases sobre cada uno de los temas, pero bueno, si nos puedes hacer a lo mejor una selección de alguna idea que para ti sea relevante y que venga de Sí, alguna de estas tradiciones. el sueño para todas las tradiciones, hasta la modernidad cartesiana y luego freudiana, y para Jung también, por cierto, el sueño es, digamos, como un puente. Igual que el inconsciente no es un iceberg, sino una isla con un mar profundo. Vamos a imaginarnos un sueño reciente de un paciente, ¿no? Dice, he subido al Parador de Toledo, después de muchos trabajos personales, subo al Parador de Toledo y descubro que Toledo es una isla perfecta. Toda la parte fea de Toledo ha quedado sumergida por un mar azul y Toledo, pues, el sueño es un puente, para las tradiciones es un puente entre el mundo visible y el mundo invisible, entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Esto es igual en el chamanismo, en el islam, en el judaísmo, en el cristianismo, en los mogoles, en los tibetanos, etcétera, etcétera.
El budismo, que ha desarrollado el trabajo más concreto, profundo sobre el funcionamiento de la mente, a través del yoga de los sueños, no es que haya llegado a lo que hoy entendemos como sueño lúcido, digo yo sueño lúcido manipulativo, intentar que el consciente, pero sí que ha llegado a la observación de los sueños de un modo bastante sabio. En la parte que no son reales, en la parte que sí, y en la parte que desde el propio Buda se entiende la vida como un proceso que acaba indefectiblemente o en el sufrimiento, o en el envejecimiento, o en la pobreza, o en la muerte, ¿no? Entonces, cómo el sueño puede ayudar en ese proceso. Y ellos tienen una visión muy precisa del sueño y lo manejan bastante bien. Hablo de altos meditadores, hablo de meditadores de toda la vida. No es lo mismo un curso de fin de semana para tener sueños lúcidos. Ha salido un libro de cuyo autor no quiero acordarme hace poco, sobre los sueños lúcidos en España, que es que te recomienda hasta electroshocks, diferentes tipos de lechugas, pastillas. Bueno, yo llego a un momento en que digo, pero tanta interés tenemos en decirle al inconsciente lo que nos tiene que decir él, ¿no? Entonces, el budismo es muy sabio en teoría de la percepción, muy sabio, y en distinguir lo que ves de lo que eres y el ser del sueño. El sufismo está siempre, el sufismo en realidad es como una relación de amor con lo divino, y entonces el sueño suele estar normalmente, los sueños en las táricas están relacionados normalmente con sus maestros. Sus maestros a su vez son como intermediarios o puentes de lo divino. Y yo suelo decirles que el maestro ha venido a visitarles en sueños, no es que ellos hayan soñado, he soñado con el maestro tal, no, es que el maestro ha venido a visitarte a ti, ¿no? Y siempre el sueño, igual que en el judaísmo, el cristianismo, tiene esa relación un poco de escalera, de subida hacia lo celestial, hacia lo divino, ¿no? Eso es el sueño. Y luego, por otra parte, el profeta Muhammad sí tenía toda una práctica en la interpretación de los sueños en grupo y utilizaba unas metáforas como la leche, como los ríos de la miel, como el paraíso, el Firdaus, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es un sueño enfocado siempre a distinguir entre el sueño que viene de la tentación de uno mismo, del waswas, podríamos decir el demonio en nuestros términos, y el sueño que viene de lo divino, que es hak, que es verdad, ¿no? Algo parecido le ocurre al judaísmo, ¿eh? Y algo parecido le ocurre al cristianismo también, por lo menos al cristianismo medieval, ¿no? El caso del chamanismo es totalmente distinto. El chamanismo está muy metido en la relación con los muertos, con lo invisible, con los espíritus, con los daimones. Entonces el sueño para los chamanes es muy importante y el sueño también lo relacionan con la visión. Lo que pasa es que hay que distinguir la visión provocada por sustancias o por ceremonias del sueño natural. Digamos que el sueño natural requiere una interpretación a posteriori, salvo que sea lúcido, mientras que la visión chamánica está revelándose en sí misma. Tú estás teniendo la visión y estás entendiendo mejor que nadie lo que te está ocurriendo y por qué te está ocurriendo. Si yo tengo una visión donde me está saliendo un árbol precioso con ramas rojas del corazón, lo estoy entendiendo. No me hace falta una interpretación. Si esto lo sueño, me van a tener que interpretar qué significa, porque la emoción está como la metáfora se manifiesta de un modo que no es del mismo modo que en la vivencia chamánica, ¿no? Claro, ¿qué queda hoy del chamanismo? El chamanismo, pues entendemos Latinoamérica, pero es que el chamanismo no es Latinoamérica. El chamanismo es Asia, el chamanismo es, eh, casi diría, es Rusia, el norte de Rusia, el chamanismo es probablemente el norte de Turquía. El chamanismo está fundido con lo budista del Tíbet, que es lamaísmo, chamanismo, budismo, ¿no? Que eso es chamanismo también. El chamanismo está fundido con el Islam en la ruta de la seda, en el sufismo, y el chamanismo original o indoamericano, lo que sea, permanece en América, ¿no? Muy relacionado con las sustancias que llaman expandidoras de la conciencia o, dicho vulgarmente, alucinógenas, ¿no? Donde hay iglesias incluso constituidas en base a la comunión con las sustancias, el daime, etcétera, etcétera, ¿no? Todos ellos tienen un respeto y tienen un trabajo sobre la interpretación de los sueños. Y los sueños forman parte importantísima de la vida, que es lo que dice Luis. Los sueños son vida inconsciente. No es que vivamos por el día y por la noche no vivamos, no. Al revés, la noche está llena de vida y nos dice mucho de cómo somos de día, ¿no? Claro, que supongo que ahí es donde entra esa labor de hermenéutica, ¿no? A mí me llamó mucho la atención cuando me dijiste que te dedicabas a dar clase de hermenéutica de los sueños, porque yo, claro, que vengo
digamos, del ámbito de la literatura, dije, pero si me dije a mí mismo, si la hermenéutica a lo que se dedica es a interpretar textos literarios. Y escuchándote ahora, claro, he comprendido hasta qué punto la analogía con la poesía es absurda, ¿no? Porque en el fondo son lo mismo, o sea, no hace falta ni hacer analogía porque son lo mismo y por lo tanto interpretar un sueño es una labor tan hermenéutica como interpretar un poema, ¿no? No sé si nos puedes hablar un poco también de esta comprensión de hermenéutica del sueño, porque la hermenéutica, claro está, viene, es verdad que del ámbito protestante, que ellos por supuesto tenían otra aproximación a los textos religiosos, ellos sí que entienden que se pueden interpretar los textos religiosos y luego eso se desacraliza y empieza a hacerse con los textos literarios. ¿Cómo luego eso pasa al ámbito también de los sueños? Pues mira, porque hay varias preguntas. En primer lugar, la emanación de una poesía, la emanación de la escritura automática, de algún modo recorre los mismos caminos que la emanación del sueño. Son conjuntos de imágenes que emergen de lo inconsciente y en un caso toman la forma de palabra, incluso con una métrica, ya es un trabajo depurado. El sueño lo que hace es establecer un relato, pero ambos, como dices tú, son relatos. En realidad todo en la vida son metáforas y todos son relatos. Entonces la interpretación del relato, por eso le llamamos hermenéutica. En realidad este es un máster un poco de la escuela de Luis Sencillo, bueno, es el máster de la escuela de Luis Sencillo, que hoy en día sobre todo radica en Salamanca y radica en gentes dedicadas a la antropología. Por supuesto también hay muchísimos psicoanalistas en el curso, pero la base es antropológica, como dicen ellos, ¿no? Porque el director es antropólogo. Entonces, ¿qué diferencia puede haber entre escribir un gran poema y tener un gran sueño? Si nos vamos a la poesía romántica, no demasiado. Claro que hay técnica y hay cultura y hay, de acuerdo, pero en el fondo el descubrimiento, fíjate que los sueños, como dice Lacan, ¿no? Los sueños emplean las dos grandes herramientas del poeta, la metonimia y la metáfora, y la condensación y el desplazamiento. Por eso en un sueño puede ocurrir todo en unos segundos, o podemos desplazar de una figura a otra. Todo ello son armas que utiliza el inconsciente también en la poesía, ¿no? Está totalmente relacionado. Es Kant quien dice que el sueño es un acto poético involuntario. Fíjate lo que dice, involuntario. ¿Qué diría de los sueños, de las escuelas de sueño lúcido, ¿no? Provocativas, ¿no? Y luego en cuanto a chamanismo está la rama de Castañeda, vamos a llamarle, que sería lo correcto. La rama de Castañeda, lo que hace Castañeda es estar un poco entre dos mundos, ¿no? Él está entre dos mundos, va a ver a Don Juan y vuelve al mundo de los blancos y entonces de algún modo está moviéndose para un lado, para otro. Efectivamente, Castañeda conoce las técnicas de concentración, de paralización y de entrada en los sueños que conocen los indios, ¿no? Parece que es así. Y estas técnicas funcionan relativamente, pero vuelvo a lo que he dicho antes, es muy interesante cuando el sueño lúcido se produce de una manera natural porque uno medita, o porque uno está en sí mismo, o porque uno está centrado, o porque tiene el don de la gracia de recibir un sueño, ¿no? Pero provocar los sueños para asaltar supermercados o coger con la mujer más guapa o robar el banco o realizar no le veo tanto sentido cuando el sueño es una cosa muy sutil, muy delicada que nos comunica con lo más profundo de nosotros mismos, que ni siquiera está dentro de nosotros mismos, está dentro y está fuera, ¿no? Hay Jung, los arquetipos, las sincronicidades, etcétera, etcétera, ¿no? Y tú has desempeñado, como decía yo antes al principio, distintas labores, ¿no? Hay un Javier Esteban terapeuta, otro que es entrevistador y hasta otro que es documentalista, ¿no? Porque recientemente has hecho un documental sobre Fernando Arrabal que está disponible, si no me equivoco, en Filmin. Eh, Sí, y quisiera, ya has hablado en varias ocasiones a lo largo de esta entrevista de Luis Sencillo. Quisiera un poco preguntarte por tus maestros, ¿no? Ahora mencionabas a Castaneda o Castañeda, que por ejemplo aparece en La danza a la realidad como uno de los maestros de Jodorowsky. Y quisiera preguntarte por Luis Sencillo, por Claudio Naranjo, sobre el que tienes un libro también de entrevistas, que yo creo que es el único que hay, sobre Jodorowsky, con el que has tratado bastante, tienes Psicomagia, como he mencionado antes, y Arrabal, que no tienes un libro, pero tienes un documental que yo creo que también es un equivalente, ¿no? Audiovisual, y también es muy interesante que hayas dado ese salto a lo audiovisual, porque al final nuestra propia cultura ha dado también ese salto. ¿Qué relevancia han tenido estas figuras en tu aproximación al sueño? Es decir, ¿de qué manera has sido en lo personal y en lo intelectual bebiendo de ellas? Pues mira, he tenido
la fortuna siempre de soñar con ellos y a veces incluso de que ellos sueñen conmigo, que es una comunicación muy peculiar. En realidad yo si tuviera que ir para atrás, como decía el otro día un gran amigo, Carlos Aguirre, filósofo, decía: "Joder, nuestro primer maestro fue Franco Battiato", y sonará un poco hortera ahora, pero nuestro primer maestro en búsqueda fue Franco Battiato, y a partir de Franco Battiato, pues ya ibas viendo sobre las tradiciones, etcétera, etcétera, ¿no? En mi caso, la búsqueda de maestro está muy relacionada con la búsqueda de padre, o del padre supletorio, del padre, del copadre, por así decirlo, ¿no? Y de la figura de conocimiento, ¿no? No porque mi padre no lo tuviera, sino porque yo podría tener un rechazo lógico en mi época rebelde de la juventud, ¿no? Entonces, me voy cruzando con ellos realmente, y con cada uno intento hacer algo siempre. Es decir, conozco a Jodorowsky, pues muy bien Jodorowsky, pero si puedo le hago. Y entonces aquí aparecen las entrevistas. En realidad, mi género es la entrevista y luego la entrevista terapéutica. No es que en la terapia haga solo entrevista, pero ha derivado esa, vamos a decir, pulsión de conocimiento, esa epistemofilia, que al principio era el periodismo y la entrevista, etcétera, etcétera, hacia ámbitos más profundos. Y ahí ha tenido mucho que ver también la relación con las sustancias. Y también ha tenido mucho que ver la búsqueda después de las sustancias y el encuentro con las tradiciones, fundamentalmente el budismo y el sufismo, ¿no? Y con la meditación. En todo eso, muy joven, aparece Fernando Arrabal. Arrabal es un genio de lo inconsciente, y Arrabal realmente hace sus películas y hace sus obras con imágenes que emergen de lo inconsciente, y el documental es un homenaje a esta persona y una entrevista personal, casi psicoanalítica, sobre lo que ha sido su vida, ¿no? Jodorowsky aparece muy poco después, en un curso de los maestros ancianos que organizó el gran Fernando Sánchez Dragó, y Jodorowsky, me acuerdo, la primera vez que le veo, le entrevisto para la revista de Bats, y le pregunto, la última pregunta un poco se la meto con un cuchillo y le digo: "Bueno, y todos los que dicen en esta sala o piensan que eres un vendedor de whisky, ¿qué les tienes que decir?". Entonces Jodorowsky se levantó muy serio y me pegó un bufido. ¡Wow! Pon esto de titular si quieres, pero di que soy de licores blancos, no de whisky. Entonces me explicó que su padre había vendido incluso whisky, su padre estalinista, el que odiaba, había vendido en los trenes en Chile pues whisky, aspiradores, no sé qué, que le había tocado. Entonces nada, le mandé la entrevista, obvié la última pregunta, porque no dijo nada interesante, simplemente soltó un, y habló del padre, y de lo del padre sí lo incluí, pero de otra manera. Quité la. Y le propuse ir a París a conocerle una semana y hacer una entrevista, que luego quiso publicar Siruela. Planeta dijo que no. Ese libro vendió luego 150.000 ejemplares. Planeta dijo que no, y se quedó como la segunda parte de Psicomagia de Siruela, ¿no? Luis Sencillo me lo encontré en un análisis propio, a través de. Yo ya tenía interés por la psicología también, por el psicoanálisis, y a través de amigos, psicólogos y psicoanalistas, pues entré con Luis Sencillo y le llevé mi primer libro, que era Duerme Vela, que eran los relatos de mis sueños. Y así estuvimos 3 años aprendiendo el arte, que yo creo que es un arte, del trabajar con los propios sueños, ¿no? Así que Luis fue, por otra parte, el reencuentro con lo cristiano, y fue alguien que me acompañó bastantes años. Luego ya me fui separando un poco de él, me dio más por la mística, y en cuanto a las sustancias también conocí a Albert Hoffman, fui a conocer a Albert Hoffman, el abuelo que había descubierto la LSD. Trabajamos bastante en grupos psicológicos sobre las sustancias, pero pues, yo nunca empleo en terapia sustancias, ni creo que tengan un uso fácil terapéutico, y ni creo que haya terapeutas capaces de, y ahí incluyo gran parte de los chamanes, que yo he conocido. Ojo, puede haber otros que no haya conocido. De tal manera que me fui apartando del mundo de las sustancias y me fui metiendo, y de la psicodelia, y me fui metiendo en el mundo de los sueños, ¿no? Que me parece un mundo más tranquilo y con más capacidad de trabajo personal, ¿no? Así que ese ha sido un poco mi recorrido. O sea, en realidad todo ha sido una búsqueda. En medio de la búsqueda han aparecido estos personajes luminosos. También ha habido, por supuesto, algún lama, también ha habido algún sheikh sufi, ¿no? Concretamente el llamado Sheikh Nassim, que era de la Orden Nasbandi, que falleció yo creo que en 2009, no, quizá un poco más tarde, 2010, con el cual estuve vinculado 2 o 3 años de una manera intermitente, porque yo soy muy mal discípulo. Por la relación con el padre soy muy mal discípulo, pero me enseñó mucho. Y Claudio Naranjo, que me preguntabas, fue un hombre que me hizo trabajar muchísimo. O sea, todas mis sombras salieron con Claudio Naranjo.
una cosa alucinante, era la rebeldía contra el padre, y al mismo tiempo pues, hacía una entrevista, hacía un documental también, que tengo de Claudio, que va a salir recientemente, una entrevista documental, esto no es un documental como el de Raval, que es un gran documental, un gran documento, ¿no? Esto es simplemente una entrevista, pero una entrevista a bocajarro de alguien que no le conocía. Pero yo, como me sonaba todo lo que decía y descubrí que Ichazo era el maestro de Jodorowsky y de Claudio Naranjo, y yo sin saberlo, pues claro, dije, me falta Ichazo. Escribí a Ichazo, Ichazo se murió, nunca pudiera verle. Pero me hubiera gustado conocer a Oscar Ichazo, que además era la unión, por así decirlo, de la nueva era americana con el sufismo americano que ya venía muy destilado, ¿no? Porque en Estados Unidos, pues todo lo, por así decirlo, todo lo convierten en algo nuevo y a la vez lo mismo. Son muy hábiles con esto, ¿no? Y entonces Oscar Ichazo es como el que le abre el mundo mágico del eneagrama, por ejemplo, a Claudio Naranjo, ¿no? Y al mismo tiempo es el que le abre muchos mundos a Jodorowsky. Con lo cual yo digo, bueno, este Ichazo, los tres son chilenos, además, ¿no? Bueno, Ichazo es boliviano en realidad, pero de cultura chilena. Así que ahí me quedó un eslabón que no pude ver. Pero yo creo que entré por el otro lado, a través de Saint Ignacin, entré en mi relación con el sufismo, me llevó a la Orden Nasbandi, que es de la que bajaba Oscar Ichazo. Aunque Oscar Ichazo también parecía que tenía relaciones con las gentes de Gurdjieff, ¿no? Con los amures y con toda... Es la tripa está de Asia, donde se mezclan cristianos originales con chamanes y con sufíes, y aquello es alucinante, ¿no? El Afganistán, etcétera, etcétera, ¿no? Es esa zona alucinante. Pero bueno, supongo que todo es como un recorrido de alguien que va buscando, ¿no? Como probablemente te ocurrirá a ti y le ocurre a cualquier persona, a cualquier ser humano. Lo que pasa es que yo he sido más obsesivo y me he dedicado a escribir y a tomar notas. Ya tuve la posibilidad de hacer la revista Generación 21 cuando estaba en Comunicar, cuando yo era un ser muy hermético en el sentido de que tenía que comunicarlo todo y tal. Y ahí también Dragó tuvo un papel muy importante porque Fernando Sánchez Dragó fue un hombre con toda nuestra generación muy, muy generoso realmente. Le han crucificado porque le gusta provocar y apatar, pero Fernando, o sea, abre las puertas de la cultura española del siglo XX, las abre enteras. Es el quien trae desde los neurocientíficos hasta Jodorowsky, hasta el LSD, o sea, se podrá decir lo que sea de Fernando, ¿no? Y dónde ha acabado y tal y cual, pero Fernando, desde luego, es el mejor periodista cultural que hemos tenido, ¿no? Y a su vez un indagador, un buscador. Y fue una persona importante también. Fue una persona importante en mi vida. O ha sido, ¿no? Es amigo. Fernando Sánchez Dragó también. Sí, además de un prosista de alto nivel, y yo creo que su libro sobre la España mágica está más allá de toda duda. El día que por lo menos por la beta que abre, ¿no? Luego ha habido Sí. muchos libros en ese sentido, y aunque él mismo ha corregido muchas cosas del libro, que estaba influido por Américo Castro y tantas otras cosas de las que luego ha renegado, pues por lo menos sí que marca un jalón, ¿no? En la historia Sí, sí. del pensamiento español de entonces. En último término, quisiera terminar recordando una frase que también me vino el otro día, el día que nos conocimos en la presentación de un libro con la intermediación de nuestro amigo común Franje Rubio, al que le quiero dar las gracias públicamente Saludos. por esta entrevista. Y después, bueno, estuvimos tomando algo, etcétera, y ocurrió algo que a mí me llamó mucho la atención, y fue que estábamos 4 personas en torno a una mesa y éramos, digamos, por lo menos 3 muy politizados, muy politizados. Y entonces nos pusimos a hablar de nuestros sueños, etcétera, contigo, y enseguida identificaste, y yo creo que ninguno pudo decir, digamos, llevarte la contraria, que buena parte de esas tendencias políticas en realidad eran una proyección de cuestiones puramente personales, ¿no? Yo me acordé de una frase de Vilfredo Pareto, ¿no? Que el gran sociólogo, que ya decía eso, ¿no? Decía que la ideología no es más que una proyección de nuestra personalidad. Yo creo que vivimos en unos tiempos, y eso se nota también mucho la gente de mi edad, yo lo veo como alguien de mi edad, excesivamente politizados. Es decir, que a veces la gente con inquietudes intelectuales acaba cayendo demasiado por el derrotero de la política y no se da cuenta de que hay problemas más profundos que hay que tratar, que son más acuciantes, que son más urgentes para la vida del día a día. Y quisiera, en la última pregunta, digamos, pedirte tu consejo, digamos, si alguien está viendo esto, alguien joven con inquietudes culturales, de qué manera, si no tiene también esa suerte de tener maestros directos tan buenos como los que tuviste tú, de qué manera
puede abrirse camino en ese mundo de, digamos, del conocimiento sin acabar meramente en el ámbito, en el fango, yo diría, de lo político. Es que lo político es muy curioso porque claro que lo político, no la política, lo político claro que forma parte de el bien común, como la belleza, como la verdad, pues forma parte de lo que integra a la persona y realiza la persona. Pero la política es una trampa terrorífica porque las reglas están totalmente marcadas. Entonces, un joven, y a mí me ha pasado, y a mucha gente de nuestra generación, tú piensas que tú entras allí y que las reglas no están determinadas, que no hay un determinismo y que tú vas a poder. Eh, Realmente las reglas están muy marcadas, no solo por lo, digamos, por el poder en sí mismo, por cómo se mantiene el poder, por quién manda y quién no manda, y la manera en la que manda, sino también por factores alucinantemente inconscientes, que son verdad. En España concretamente hay una especie de guerra de campos mórficos, guerra civilista, que sorprende lo vívidas que son las expresiones guerra civilistas de la gente que tiene 30, 40 años, que ni siquiera tiene un testimonio directo de la guerra civil, sino que lo que está haciendo probablemente es dirigir una pulsión vital, no, en cada uno tendrá las suyas, pero no vamos a entrar en cuáles, hacia lo político como expresión a lo mejor de la rabia o del cambio, etcétera. Pero en unos imaginarios que en el caso de España son unos imaginarios bastante dolorosos, porque la guerra civil sigue ahí de algún modo. Es como si hubiera que hacer una gran psicomagia nacional, ¿no? Con esto de la guerra civil. Y la guerra civil además se vive de un modo totalmente absurdo, porque no tiene nada que ver con la realidad. Es como si un imaginario, un campo mórfico, diría Sheldrake, se hubiera apoderado del imaginario español, ¿no? Desde luego, tú me hablabas de consejos. Mi consejo es cuanto más lejos la política, mejor. Y podrán decir, bueno, este viejo es un cobarde, porque no tal. Vamos a ver, yo creo que el militantismo, o sea, solo puede cambiar algo en política cuando los que tienen menos que perder son más de los que tienen algo que ganar. Véase Francia, ¿no? Donde ahora mismo pues, hay una candidatura anti-establishment, aparentemente, aunque es una candidatura con muchas limitaciones, porque viene de la extrema derecha, etcétera, etcétera. ¿Quién es esta señora? Su padre, tal cual, ¿no? Vale. Y por otro lado tenemos a un hombre que casi que es un señor, que vive casi con su mamá, que, tiene que es como un niño guiado, que es un perfecto técnico del Estado y un hombre con un razonamiento maravilloso y con un estilo impecable. Y claro, entre esta Francia del dolor y de la rabia y de la idea, diría Machado de algún modo, ¿no? Y la otra Francia, que es la Francia como de el estatus, que conservar lo que tenemos porque lo que tenemos es muy valioso y hay un peligro de que los populismos lo arrasen, ¿no? Estas dos pulsiones, que en el fondo son dos pulsiones, una es como, por así decirlo, la identidad tiene miedo al cambio, la identidad conserva, tiene miedo al cambio y piensa que vamos a peor y piensa que nuestros padres y nuestros abuelos vivieron mejor, que la Agenda 2030 nos va a desplumar a todos, nos va a esclavizar, nos va... Y además es que, claro, la realidad social por la globalización va produciendo mucho dolor en Europa, en un continente envejecido, con lo cual las crisis identitarias están vivísimas. Y esta es una tentación, yo creo que la mayor tentación que tienen ahora los jóvenes es lo identitario. No es ya la revolución social o el cambio. Y la otra gran tentación es pensar que hay un futuro, que hay un progreso, que somos humanos, que no somos ni españoles, ni ingleses, ni alemanes, que somos humanos y que estamos hechos para mezclarnos entre nosotros y que tendrá que desaparecer pues, la banderilla, el toro, el bar, el tal, y que no ocurrirá nada, porque en el fondo es nuestro viaje personal, ¿no? Entre esos dos mundos bascula la juventud y el alma de los jóvenes, y pues me tiro aquí o me tiro allá. Yo creo que es mucho mejor formarse, creo que es mucho mejor servir a los demás y autoconocerse y viajar mucho porque ya no se puede viajar como antes, porque hay fronteras, es más caro, etcétera, etcétera, pero en la medida de lo posible, por lo menos el viaje interior y el viaje de conocimiento, hacerlo, ¿no? No recomiendo a nadie la militancia política, porque además las cartas están marcadas. Creo que en todos los partidos, ¿sabes? Sinceramente, creo que están muy marcadas y lo hemos visto, ¿no? Parece como que va a llegar un hombre nuevo porque aparece un partido nuevo que tiene mucha rabia, ya lo hemos visto una vez y lo veremos dos y tres y cuatro y va a cambiar las cosas y tal. Y al final, como la corrupción es el sistema,
se lo come el sistema. Y entonces el militante normalmente es una persona que suele ser utilizada para algo que ni sabe lo que es. Así que yo creo que la juventud tiene que estar despierta y, o sea, los jóvenes son mutantes, realmente. Este es el tiempo de los mutantes. Entonces hay que estar muy atento a lo interior, a lo que al eje de cada uno, a su formación, a su cultura, a lo que de verdad quieren en la vida, a cuáles son sus seres queridos y a cómo vivir de la mejor manera posible en un mundo que es muy agresivo. Yo en terapia lo que veo sobre todo en los sueños es ansiedad. Hay una generalización de la ansiedad, hay una generalización del miedo a no llegar y hay una generalización de la amenaza externa que aparece luego en el inconsciente, como probablemente en ninguna época. Los sueños, esos sueños alegres cada día son más escasos, o los sueños luminosos. Vivimos muy presionados por un presente que es bastante terrorífico, bastante terrorífico. Entonces, ahí si fuéramos a Junger, ¿no? Por ejemplo, pues deberíamos estar quizá en el emboscado ya, deberíamos estar entre la narca y el emboscado, ¿no? Yo creo que eso es lo más inteligente en estos momentos. Y comprendo la rabia y que la rabia se vehicule también a través de la política, pero preguntémonos dónde lleva eso, ¿no? Pues Javier Esteban, ha sido un placer tenerte con nosotros. Yo he aprendido muchísimo y seguro que los espectadores también. A quien quiera más, ya sabe, círculodesueños.com. También está tu trabajo amplio y vasto sobre distintos temas, entrevistas, documentales y demás. Y solo quería aclarar que la última pregunta también la he hecho porque tienes, aunque no ha dado tiempo a tocarlo, también un interés político importante con, trato con personas como Dalmacio Negro, como Jesús Neira, etcétera. Pero bueno, eso es una cuestión aparte que no da Sí. tiempo a Digamos que tratar. la manera de conducir la pulsión juvenil, para acabar en 2 minutos, fue que topar en la vida con Dalmacio Negro y con Antonio García Trevijano, y entre los dos, pues, adquirir una nueva cultura política que no era volitiva, no era instintiva, pasional, sino que era de conocimiento de las realidades políticas. Jesús Neira era un maestro en esto también, ¿no? Y luego la vida me ha llevado, pues como yo empecé en Derecho y yo no quise ejercer Derecho porque lo ejercí, lo penal, pero no me convenció por distintos motivos y tal, pues acabé en la enseñanza y entonces pues la enseñanza más próxima que tenía era la de la política, ¿no? La ciencia política. Y ahí aprendí bastante de eso, sí. Pero como un observador, como un romano del siglo IV, V estoy. Me interesa más la psique que la poli ya, la verdad. Oye, Bueno, pues Guillermo, sí. muchísimas gracias por esta excelente entrevista. Y No, yo te muchas has gracias a ti. entrevistado más, no es que haya entrevistado más, que soy muy viejo. Bueno, soy viejo. A tu ritmo entrevistarás tú mucho más. Bueno, Y no se trata de quién entrevista más, yo te bueno, tengo mucha admiración y te agradezco que hayas venido muchísimas gracias. al canal y gracias también a los espectadores por haber llegado hasta este punto. Leeremos sus preguntas, sus cuestiones, sus comentarios y ya saben, círculo de sueños para los interesados. Y por lo demás, pues volveremos pronto con más programas aquí en Pura Virtud, Cine y Literatura. Hasta pronto.